Hello, hello, bilingüeros. Aquí una vez más en Bilingües por el Mundo. Espero que estén comenzando esta semana bien y que estén estudiando. Pues por aquí estamos bien. Espero que ustedes también lo estén al igual que sus familiares. Pues aquí en una nueva sección de Bilingües por el Mundo, pues comenzamos con cosas nuevas, cosas novedosas que les va a encantar. En la clase anterior estuvimos aprendiendo acerca de preguntar por direcciones y dar direcciones. Espero que hayan entendido y que estén poniendo en práctica todo lo aprendido. Pues hoy les traigo cosas novedosas, cosas maravillosas, cosas cool que les va a encantar. La clase de hoy está un poco larga, pero vale la pena. Pues aquí comenzamos. Pues siéntense cómodos porque ya esto está por comenzar. Pues hoy estaremos aprendiendo acerca de el belong to, el verbo belong to. No sé si han escuchado acerca de este verbo. Pues belong to significa en español pertenece a, es de o son de. Como mismo digo pertenece a, puedo decir también pertenecen a, porque él hace función de singular y plural. Hace función de es de y son de. Pero quiero decirle algo antes de comenzar, que no siempre es de o son de se traduce o se lleva a la traducción de belong to. No siempre. Por eso hoy aquí en Bilingües por el Mundo estaremos aprendiendo cuándo traducir es de y son de a belong to, que es cuando hace pertenencia, y cuando no podemos usarlo. Pues estaremos viendo a mediados de la clase en los ejercicios diferentes tipos de oraciones donde aprenderemos e identificaremos cuándo usar el belong to y cuándo no. Pues, ¿están preparados? Pues aquí comenzamos. Pues, les dije que belong to significa pertenece a, pertenecen a, es de o son de. Entonces, vamos a comenzar. Usted tiene que fijarse, bilingüe, qué es lo que viene después de es de o son de. Vamos a estar trabajando en español con es de y son de. Lo que venga detrás, si es un sustantivo común, un artículo, ciertas cosas que van a venir atrás que vamos a estarlo viendo aquí ahora, entonces usted va a usar belong to y cuando no podemos usar. Es lo que viene detrás lo que me va a decir si lo usamos o no. Ahora, el belong to se le agrega una S, belongs to, cuando lo conjugamos con terceras personas del singular, como es ella, que es she, él, que es he, y it, que es él o ella, para cosa, animal y planta. Ahora, mientras no esté conjugado con las terceras personas del singular, podemos usar el belong to sin agregarle la S al belong. Pero recuerden que no solo los pronombres personales hacen función de terceras, no solamente los pronombres personales she, he y it hacen la función de terceras personas del singular, porque también existen sustantivos comunes y nombres propios. Pero profesor, ¿cuáles son esos sustantivos comunes y nombres propios que entran en la tercera persona del singular? Todos los nombres propios que sean en singular. Cuando hablamos de unas, de María, Víctor,
Pero si decimos María y Víctor, ya estamos hablando en plural. Entonces, sustantivos comunes: el perro, la casa, esa casa, esta casa. Cuando esté en singular siempre, el sustantivo común, aunque le anteceda artículos, pronombres demostrativos, lo que sea, que acompañan ese sustantivo común, pero esté en singular, siempre va el belong to que venga detrás, se le va a agregar una S. ¿Ok? Pero si están en plural, ya sean sustantivos comunes, nombres propios o pronombres personales, entonces no le agregamos ese al belong to. Espero que entiendan eso. Entonces, cada vez que sea es de, cada vez que el es de se convierta, haya que traducirlo a belong to, hay que agregarle la S al belong. Pero cuando es son de, ya es muchos, ya estamos hablando de plural, no se le agrega bilingües. Es cada vez que es de, lo traduzcamos a belong to. Lo llevemos a belong to. ¿Ok? Espero que estén entendiendo, bilingües. Ahora, tengo aquí unas oraciones para que ustedes puedan entender. Vamos a comenzar con nombres propios. Cuando después de es de y son de, viene un nombre propio. María, Pedro, Juan, Víctor. ¿Ok? Vamos a ver qué sucede. Cuando viene un nombre propio después de es de y son de, entonces es de y son de se va a convertir en belong to. ¿Ok? Vamos a ver oraciones para que ustedes puedan identificar en español cuándo es que estamos en presencia de una pertenencia. Dice aquí: aquel carro es de Juan. Aquel carro es de Juan. Es de. ¿Y qué viene detrás? Juan. Siempre tenemos que mirar qué viene detrás. Si viene un nombre propio, el es de o son de se va a convertir en belong to. Entonces, aquel carro es de Juan. That car belongs to John. ¿Qué aconteció aquí? Que le agregué una S a belong. ¿Por qué? Porque estamos hablando de aquel carro. Está en singular. Carro está en singular. Es el sujeto de la oración. Por lo cual, cuando el sujeto está en singular, a belong se le agrega una S. O cada vez que sea es de, se le coloca al belong una S. Entonces, that car belongs to John. ¿Ok? John es Juan en inglés. Eso es de María. Eso es de María. Eso es de. Subrayen es de y miren detrás quién viene. María, un nombre propio. Entonces sería that y es de se convierte en belongs to porque se le agrega una S al belong. That belongs to Mary. That belongs to Mary. Esta casa es de Sabrina. Esta casa es el sujeto, es de Sabrina. Es de que se le agrega belong to S. Y viene Sabrina, por eso, por lo que viene después de es de, es que yo sé que es un nombre propio, es que yo sé que el es de se convierte en belong to. Entonces se diría, this house belongs to Sabrina. This house belongs to Sabrina. Sabrina. Entonces, es muy importante que ustedes siempre chequeen lo que viene después de es de o son de. Entonces, vamos a estar viendo ahora artículos. Cuando vienen artículos después de es de o son de. También, entonces, cuando viene un artículo después de es de y son de, se convierte entonces el es de y son de en belong to. Entonces, cada vez que se es de belong, se le agrega una S. Siempre se lo recuerdo para que no se olviden. ¿Qué cosa es un artículo? Los artículos estudiados en clases anteriores que estudiamos al principio fueron THE, que tiene dos pronunciaciones, the y the, que significa el, la, los y las. Estuvimos mencionándolos en clases anteriores. Y a y an, que significa un o una, que es un artículo indefinido. Ahora, tenemos esos artículos ahí. Cada vez que después desde o son de venga un o una, o el, la, o los y las, entonces se va a convertir el es de o son de en belong to.
¿Ok? Entonces, ejemplo. Esto es de una amiga. Esto es de una amiga. ¿Qué viene después de una? Una amiga, un artículo indefinido que es un o una. Entonces se traduciría con belong to. Y es de, se le agrega belong s. Entonces, this belongs to a friend. This, que es un pronombre demostrativo, belongs to a friend. Esto que no sé lo que es, algo que muestran, esto es de una amiga. This belongs to a friend. Ahora, ese perro es del vecino. Bueno, aquí, del vecino. Ese perro es del vecino. ¿Qué acontece con el del? Es de el vecino. Lo que pasa es que en español nosotros unimos la preposición de con el artículo el, de él, y decimos del. Pero hay dos cosas ahí en el del. Una preposición que es de y un artículo que es el. Entonces sería, lo separamos ahí para poder traducir, porque ¿qué viene después de es de? Un artículo. Entonces sería, ese perro es de el vecino. Es de, ¿qué viene después de un artículo? Entonces cuando viene en artículo, que es el, se convierte el es de en belong to. Y se le agrega una S porque es de. Estamos hablando en singular, el sujeto está en singular. Entonces, que es ese perro. Entonces sería, that dog belongs to the neighbor. That dog belongs to the neighbor or belongs to the next door. Next door es igual a neighbor o neighbor es igual a next door. ¿Ok? Son dos formas de decir vecino. Ese carro es de un tío mío. Ese carro es de un. ¿Qué viene después de es de? Un. Otro artículo indefinido. Entonces, se convierte el es de en belongs to. Se le agrega la S y todo. Entonces sería that car, o that ride, porque ride es igual a car. Lo que acontece que ride es un carro moderno. Un carro, una nave. Es una nave. Cuando decimos que un carro está maravilloso, lindo, nuevo, del último, vaya, lindo, del último año, es ride, ¿ok? Ahora car generalizamos, no especificamos si es moderno, si es viejo, ¿ok? Un carro. Entonces, that ride belongs to an uncle of mine. Belongs to an uncle of mine, ¿ok? Muy importante eso. Amigo mío, friend of mine. Un tío mío, an uncle of mine. ¿Ok? Possessive adjectives. Vamos a ver. Cuando después de, es de y son de viene un adjetivo posesivo que estuvimos estudiando en clases anteriores, usted va a convertir también el es de y son de en belong to. En este caso, ¿cuáles son los adjetivos posesivos? Cuando usted dice my, que es mi, mis, her, que es su y sus, refiriéndose a ella, his, que es su y sus, refiriéndose a él, its, que es su y sus, refiriéndose a él o ella, cuando es cosa, animal o planta, en singular, por supuesto, our, que es nuestro, nuestros, nuestra o nuestras, ¿ok? Your, que es tú y tus, y their, que es su y sus, refiriéndose a ellos. Entonces, cuando estamos en presencia de my, her, his, its, our, ¿ve? De your y their, que es su y sus, refiriéndose a ellos, a ellas. Entonces, después de, cuando vienen después de es de y son de, entonces convierten es de y son de en belong to. ¿Ok? Ahora, vamos a colocar ejemplos. Esa blusa es de mi madre. Es de mi madre. Mi madre. Recuerden que los adjetivos posesivos siempre les va a seguir sustantivos comunes. Mira, aquí está mi y viene madre después. Pero ese mi está haciendo que es de o son de, se lo convierte en belong to. Sea belong to. ¿Ok? Entonces, esa blusa es de mi madre. That blouse belongs to my mother. Belongs to
se le agrega belong una S porque estamos hablando de es de y el sujeto está en singular, que claro, cada vez que venga es de es porque el sujeto está en singular, que es esa blusa. Estamos hablando de una sola blusa y el pronombre demostrativo que está demostrando que es una blusa. Esa blusa. Los zapatos son de nuestro padre. Los zapatos son de nuestro padre. Nuestro es un adjetivo posesivo y está convirtiendo son de en belong to. Ahí a belong to no se le agrega S porque está en plural. Es solamente cuando es de que el belong se le agrega una S. Entonces, the shoes belong to my father. A ver, the shoes belong to our father. Sí, porque yo pensaba que era my father, pero no. Es our father. Belong to our father. The shoes belong to our father. Ahora, esos chicos son de tu amiga Teresa. Esos chicos son de tu amiga Teresa. Those kids, ¿ve? Those kids, pueden decir dudes, pueden decir children, pueden decir boys. Entonces, belong to your friend Teresa. Belong to your friend Teresa. Entonces no le agrego belong to S. ¿Por qué? Porque son de. Y el sujeto es esos chicos. Estamos hablando en plural, mi gente. Tanto el verbo, el verbo está en plural por causa del sujeto que está en plural, que es esos chicos. Entonces cada vez que decimos son de, es belong to sin S. Belong se le agrega la S cada vez que es de. Pero cuando es son de, es muchos. ¿Entiendes? No se traduce, no se le agrega la S. Entonces, those kids belong to your friend Teresa. Your friend Teresa. Ahora, pronombres objetos. Estamos viendo la tabla aquella de los pronombres posesivos, adjetivos posesivos, pronombres objetos y pronombres posesivos. Ahora vamos para los pronombres objetos. Ya vimos adjetivos posesivos cuando vienen después de es de y son de. Y ahora vamos a ver cuando después de es de y son de vienen pronombres objetos. Los pronombres objetos, como habíamos explicado en clases anteriores, hay una clase de eso, es cuando usted dice invítame, invítala. Ahí tenemos a me haciendo función de me. Llámame, invítame. Ellos van después de los verbos. ¿Ok? Después de los verbos de los verbos de acción es que ellos van. Pero en español van unidos. Llámame, invítame, visítame. Pero en inglés van separados. Call me, invite me, visit me. ¿Ok? Van separados. Entonces, ¿qué va a acontecer aquí con los pronombres objetos? Que los pronombres objetos, usted va a decir, en español siempre cuando coloquemos la oración va a venir un pronombre posesivo. Y esos pronombres posesivos cuando usted traduce al inglés, van a tener que usar bilingües los pronombres objetos. En este caso, ella es mía. Ella es mía. En caso de que ella es mi mujer, ella es mía o mi novia. Sí, ella es mía. Entonces, cuando yo digo ella es mía, mía es un pronombre posesivo que van al final de la oración. Pero usted tiene que cuando use belong to, usted tiene que convertir eso en un pronombre, porque después de belong to siempre van a venir pronombres objetos. Entonces, ella es mía. Yo digo, she belongs to me. She belongs, le agrego la S porque estamos hablando de es. She belongs to me. Ella me pertenece a mí. Es como pensarían los americanos. Entonces, el carro es de ellos. Cuando yo digo el carro es de ellos. Ahora, de ellos es el pronombre posesivo. Es un pronombre posesivo. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué acontece? Que no podemos llevarlo o traducirlo con un pronombre posesivo. En ese caso, de ellos, theirs. Pero no podemos traducirlo así. Cuando usamos el belong to, ¿ve? Usted puede decir, el carro es de ellos. The car is theirs. The car is theirs. Y está perfecto. Pero cuando usamos belong to, usted no puede traducir
usted no puede traducir de ellos, que es un pronombre posesivo. No lo puede llevar a pronombre posesivo, que es theirs. Usted tiene que llevarlo a un pronombre objeto. Sería, the car belongs to them. The car belongs to them. El carro pertenece a ellos. Es como decir a ellos. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque de belongs to lleva un to, que es una preposición, y después de las preposiciones no pueden venir pronombres personales, que sería pertenece a ellos, pero yo no puedo colocar they, yo tengo que colocar un pronombre objeto, porque después de las preposiciones, como es tú, viene un pronombre objeto. Ese tú viene siendo a en español, una preposición. Entonces es muy importante saber eso. Pertenece a ellos, es como piensan los americanos. Entonces a ellos no lo podemos traducir con they, que es un pronombre personal. Hay que llevarle un pronombre objeto. Esa es la gramática que vamos a estar estudiando. Entonces, the car belongs to them. Vamos a estar estudiando esto. Ahora, después de este o son de, cuando viene un pronombre demostrativo, también el es de y son de se convierte en belong to. Vamos a estar viendo esto. Cuando usted dice los pronombres demostrativos, vamos a estar recordando son des para el singular, these para el plural. ¿Qué significa des? Esto y esta. ¿Qué significa these? Estos, estas. ¿Ve? Que es el plural de este y esto. Entonces, des es el singular y this es el plural. Tenemos that, que es ese, eso, esa, aquel, aquello, aquella. ¿Ve? Ese, eso y esa, cuando señalamos a 1 metro o 2 metros. Pero aquel, aquella y aquel, aquello y aquella es ya lejos, un poco más lejos, ¿verdad? Cuando está lejos. Usted va midiendo la distancia en su idioma, en el español, y traduces. Cada vez que usted quiera traducir con ese, con aquel, con aquello, usted ya sabe cuál es. Eso es ser bilingüe, hacer el contraste en ambos idiomas y tener el sonido rápido y traducir rápido, saber cuál es. Eso es el estudio en el inglés. Hay que estar bien claro en eso. Entonces, para poder hablar rápido. Entonces, that es ese, eso, esa, aquel, aquello, aquella, pero tiene un plural que es those y hace la función de esos, esas, aquellos, aquellas. ¿Ok? Is that clear? ¿Entendieron? Got it? Entonces, vamos a colocar entonces ejemplos de cuando viene un pronombre demostrativo después de es de y son de, tanto en español como en inglés. El bebé es de esa chica. Es por eso que en español usted tiene que conocer la gramática de su lengua materna. Porque si usted no sabe qué es lo que viene después, la gramática de su idioma, usted no puede hacer esto. ¿Vieron lo que es gramática? Entonces, el bebé es de esa chica. Es de esa. ¿Qué viene después de esa? ¿Qué cosa es esa? Un pronombre demostrativo que lo estuvimos ahora mencionando. Es lo que hay que estudiar los pronombres demostrativos. Hay una clase de eso que está ahí. Están asistiendo poco los videos. Entonces, sería the baby boy, porque es el bebé. Si fuera la bebé, fuera the baby girl. Pero si decimos el bebé, es the baby boy. ¿Ok? Entonces, muy importante. The baby boy belongs to that girl. Es de. Al belong to se le agrega la S al belong. Belongs to that girl. Pertenece a esa chica. ¿Ve? The baby girl belongs to that girl. Pertenece a esa chica, a esa muchacha, a esa moza, jovencita, young lady. ¿Ok? Entonces, las cartas pertenecen a esta dirección. Las cartas pertenecen a. Y ahí pertenecen a. Está bien claro. Pertenecen a. Belong to. Pero pertenecen a. Son muchas cartas. Por eso es que no se le puede agregar ese a belong to. Porque estamos hablando en plural. ¿Entiendes? Estamos hablando de las cartas. Pertenecen a. Si fuera pertenece a, fuera belongs to. Pero como es pertenecen a, que son muchas. Y el sujeto me lo indica también, es belong to, sin S. Entonces, esta dirección, pertenecen a esta dirección. Esta es un pronombre demostrativo. Entonces, pronombre demostrativo, ya, y pertenecen a, se sabe que es belong to. Entonces sería, the letters belong to this address.
The letter belongs to this address. La carta pertenece a esta dirección. ¿Vieron? Ahí está claro. Es pertenecen a. Está claro, no hay que dar mucho rodeo. Ahora, una vez explicado esto, pasamos a otros ejemplos, pero donde les de y son de confunden. No se traducen a belong to. Y vamos a estar viendo esos ejemplos. Ya los habíamos visto antes, pero los vamos a ver ahora porque estamos en esta clase donde les de y son de no siempre usted puede traducirlos como belong to. Vamos a ver. Ella es de Nigeria. Cuando estuvimos aprendiendo los países y sus nacionalidades, aprendimos que ella es de tal país. She's from, I am from, ¿ve? De procedencia. Entonces, ella es de, y viene un país detrás de es de, o de son de, y viene un país detrás. Usted no puede traducir con belong to. Usted dice, ella es de Nigeria. She's from Nigeria. She's from Nigeria. She's from Nigeria. Entonces, ellas son de nuestra escuela. Ellas son de nuestra escuela. Son de y viene nuestra. ¿Qué es nuestra? Un adjetivo posesivo. Entonces, ¿qué sucede? Ellas son de nuestra escuela. Usted puede traducir de dos formas. Usted puede traducir usando el from, así. They are from our school. They are from our school. Ellas son de nuestra escuela. Ellas son de nuestra escuela. ¿Qué quiere decir eso? Pueden usar el from. Are from our school. ¿Por qué? Porque hay pertenencia. Ellas pertenecen, son de nuestra escuela. Usted pertenece a esa escuela. ¿Vieron? Pero también se puede traducir con el belong. Entonces, con el belong to sería they belong to our school. They belong to our school. Hay oraciones que se pueden traducir de las dos formas, como es este caso. Pero hay otras que no. Hay que tener mucho tacto, hay que aprender. Por eso que hay que aprender bien la gramática, porque no podemos inventar y traducir como querramos. Vamos a continuar viendo otros tipos de oraciones que también confunden. Cuando usted dice, el caramelo es de chocolate. El caramelo es de chocolate. Usted dice, the candy is of chocolate. Chocolate es caramelo, es chocolate. Entonces, the candy is of chocolate. ¿Qué aconteció aquí? Que después de es de viene un sustantivo común, que es chocolate, chocolate. Usted tiene que saber que es un sustantivo común. Cuando después de es de o son de vienen sustantivos comunes, usted puede, pero vienen sustantivos comunes, pero el sujeto de la oración, que es caramelo, le antecede un artículo que es el, la, los y las. Usted va a traducir literalmente. The candy is of chocolate. ¿Entiende? Pero ¿qué acontece? Que si viene, miren esto, la puerta es de metal. La puerta es de metal. The door is metallic. Porque de metal, el de está convirtiendo metal, que es un sustantivo común, en adjetivo. Se pierde el de y formamos el adjetivo de metal. En inglés es metal. Es metal. Ahora, el adjetivo de metal es metallic o metallic o metallic, que es metálico. Entonces, the door is metallic. ¿Ok? La puerta es metálica. Mira, comienza la puerta. Puerta es el sustantivo común y le antecede que al sustantivo común un artículo que es la. Cuando el sustantivo común le antecede un artículo y después de viene un sustantivo común como es metal, entonces estamos en presencia de una oración donde se traduce literalmente. Pero ¿qué aconteció aquí? No es igual que el caramelo es de chocolate, no. El de está convirtiendo chocolate en adjetivo. Sí. Pero ¿qué acontece? Que no se traduce como este tipo de oración de metal, ¿ok? Sino que se traduce the candy is of chocolate. No aconteció como aquí, por eso es que hay que tener mucho cuidado a la hora de traducir. Aquí the door is metallic, metálica. Ahora,
¿Qué acontece? Ya vimos cuando al sujeto le antecede un artículo y cuando después de es de o son de viene ¿qué? Un sustantivo común. Ahí se traduce literalmente, pero hay que tener cuidado, no nos podemos confiar. En este caso viene una oración donde después de son de viene un sustantivo común que es plástico. Es un sustantivo común. Y esas cajas son de plástico. Esas cajas son de plástico. Después son de viene plástico, que es un sustantivo común. Pero esas cajas que le antecede un pronombre demostrativo. Cuando viene un pronombre demostrativo delante del sustantivo común y después de es de o son de viene un sustantivo común, como es plástico, comienza la oración ¿con qué? Con un pronombre demostrativo y después de es de o son de termina, le sigue un sustantivo común, como es plástico en este caso. Usted tiene que invertir la oración por completo. Sería, miren esto, esas cajas son de plástico. Los americanos pensarían, esas cajas, pueden decir, esas son, those are plastic boxes. Those are plastic boxes. ¿Vieron eso? Lo primero que usted tiene que traducir ahí es el pronombre demostrativo. Se lo voy a estar colocando en pantalla. Lo primero que usted tiene que traducir para transformar esa oración y pensar como ellos. Porque ellos dicen, those are plastic boxes. Porque aquí el de está convirtiendo plástico, el de está convirtiendo plástico en adjetivo. Entonces, el adjetivo siempre va a ir delante del sustantivo común, que en ese caso es cajas. Entonces, lo primero que usted traduce para ordenar la oración es, como piensan ellos, es esas, que es lo primero que trasladamos. Después el verbo, que es son, el verbo de estado, que es son, es el segundo paso. El tercer paso es de plástico, colocar el de está convirtiendo plástico, que es un sustantivo común, en adjetivo. El de se pierde y coloco plástico en tercer lugar. Y después que viene de cuarto lugar, de último, cajas, porque el adjetivo en inglés va delante del sustantivo. Serían, those are plastic boxes. ¿Ok? Ahí está en plural, pero vamos a ver cuando está en singular. Cuando está en singular, sucede algo diferente. Ya el tercer paso no va a ser el adjetivo. No va a ser el sustantivo común donde el de lo convierte en adjetivo, sino que va a haber que agregar un artículo indefinido, el cual es un o una. Vamos a la oración tan plural, por eso fue que aconteció así y no usamos el artículo. Pero en este caso, ese colmillo es de marfil. Imagínense el colmillo de un elefante, de un mamut, un elefante. Ese colmillo es de marfil. ¿Ve? Es de. ¿Qué le sigue a es de? Un sustantivo común que es marfil. Y el sujeto es colmillo, pero le antecede que un pronombre demostrativo. Cuando la oración comienza con un pronombre demostrativo y después de es de o son de viene un sustantivo común, entonces esa oración se invierte completamente. Y hay que pensar como los americanos. Sería, ese es. Ya, ese es el primer paso. Es el segundo paso. El tercer paso, para convertir la oración como piensan ellos, es agregar un artículo, un o una, que es a o an. Sería, ese es un marfil colmillo. ¿Vieron eso? Sería, that is an ivory tusk. Tusk es el colmillo de un elefante, ¿ve? De esos de marfil. Entonces, there is an ivory tusk. ¿Ve? There is an ivory tusk. Ese es un colmillo, ese es un marfil colmillo. Ellos pensarían, ese es un colmillo de marfil. ¿Vieron? Entonces, es muy importante saber eso. Es muy importante saber eso. Aquí decimos, el caramelo es de chocolate. ¿Por qué no puedo convertir la oración así, invertirla así? Porque comienza con un artículo, es verdad. Después de viene un sustantivo común que es chocolate, pero no puedo. Por causa de ese artículo que está delante del sujeto que es caramelo,
yo no puedo hacer lo mismo que hice con la oración anterior, sino que yo digo, the candy is of chocolate. The candy is of chocolate. Se traduce literalmente. Pero si yo quito el artículo ese, el caramelo, quito el artículo ese y pongo, ese caramelo es de chocolate, entonces comienza con un pronombre demostrativo que es ese, y después de es de o son de viene chocolate, entonces es un sustantivo común, entonces la oración está apta para convertirla, traducirla como ellos piensan. Sería, ese es un, que es el artículo que tengo que agregar, un chocolate caramelo. There is a, ese es un chocolate caramelo. There is a chocolate candy. ¿Vieron? Bilingüe. Sé que es muy pronto para entender, pero tienen que hacer oraciones que comiencen con pronombres demostrativos, que en el medio esté el verbo es de, son de, ¿ve? El verbo es y son, pero con la preposición de, es de o son de, y venga un sustantivo común atrás. Les estoy enseñando porque hay varias maneras. Después de es de o son de puede venir lo mismo, un artículo, un pronombre demostrativo, un nombre propio, y usted tiene que saber cuándo identificar ese tipo de oraciones. Entonces, una vez explicado eso, pasamos para un ejercicio. Dice el primer ejercicio de nuestra clase. Esta hoja es de plátano. Esta hoja es de plátano. Empieza con un pronombre demostrativo y termina después de plátano, que es un sustantivo común. Entonces yo digo, esta es una plátano hoja. This is a banana leaf. This is a banana leaf. Esto es una hoja de plátano. Leaf es hoja y banana es plátano. Ese pastel es de manzanas. Ese pastel es de manzana. Comienza con ese, es de, que le sigue manzana, que es un sustantivo común. Como dicen los americanos, ese es un manzana pastel, porque recuerden que de está convirtiendo manzana en adjetivo. El de desaparece y manzana va para adelante de pastel. Entonces sería, there is an apple pie. There is an apple pie. Ese es un pastel de manzana. Es como pensarían, pero manzana va para adelante de pastel, que es el adjetivo. Recuerden que los adjetivos en inglés van delante del sustantivo común. Ahora, lo vimos en singular. Esta hoja es de plátano. This is a banana leaf. Colocamos un artículo como el tercer paso. Ese pastel es de manzana. That is an apple pie. ¿Ve? Hay que colocar un artículo que es un. Ese es un manzana pastel. Pero cuando hablamos en plural, esas oraciones las convertimos en plural. No se le agrega el artículo un o una, que es a o an en inglés. Sino que estas hojas son de plátano. Estas hojas son de plátano. Serían estas. These are banana leaves. These are banana leaves. ¿Ve? Estas son hojas de plátano. Esos pasteles son de manzana. Those are, esos son manzana pasteles. Those are apple pies. Those are apple pies. Esos son manzana pasteles. Es como decir, esos son pasteles de manzana. ¿Ok? Ella es de Argentina. Otro tipo de oración, como estuvimos explicando antes, cuando viene un país, después de es de o son de, se traduce con el from, is from o are from. En este caso, ella es de Argentina, she is from Argentina. El helado es de fresa. Se salvó su oración que no tenemos que hacer la inversión. ¿Por qué? Porque comienza en un artículo. Los y las. El helado es de y después viene un sustantivo común. La oración se traduce literal. The ice cream, que es helado, is of strawberry. The ice cream is of strawberry. ¿Ok? Strawberry es fresa. Estas chancletas son de nosotros. Estas chancletas son de nosotros. ¿En qué comienza esa oración? En un pronombre demostrativo. Pero después de son de que viene un pronombre personal, que es nosotros. Ahí no se puede hacer. No se puede invertir. Porque tendría que terminar en un sustantivo común. Después de son de. Y en este caso viene un pronombre personal. En este caso no se puede hacer la inversión de pensar como los americanos. Sino que se traduce
así. These flip-flops, que chancleta, these flip-flops belong to us. Belong to son de, belong to. Si el belong tuviera una S, belongs to fuera es de. Pero estamos hablando de esas chancletas. ¿Ven? De estas chancletas. Tan plural. Son de es plural. Entonces belong to sin la S. Y entonces el to es como, el belong to es pertenece a. Pero ¿qué viene? Nosotros. Usted no puede decir belong to we, porque eso está mal. We es nosotros, pero no es belong to we. Sino que usted tiene que convertir we, que es nosotros, tiene que convertirlo en un pronombre objeto, que en este caso es us. ¿Cuál es el pronombre objeto del pronombre personal we? Us. Entonces, these flip-flops belong to us. Porque después del to, que es una preposición, que es una a, se traduce como a. Belong to es pertenece a. El to es a en español. Entonces, después de las preposiciones no pueden venir pronombres personales. Nosotros se convierte en un pronombre objeto que es us. Entonces, these flip-flops belong to us. El libro es de usted. Pasa lo mismo, acontece lo mismo. Comienza en artículo, el libro. Sustantivo como un libro, pero le antecede un artículo que es él. Y después de viene un pronombre personal que es usted. Entonces, acontece lo mismo. The book belongs to, le agrego la S, belongs to, porque es de, estamos hablando de un solo libro, belongs to you. ¿Cuál es el pronombre objeto? Es igual que el pronombre personal. Son los mismos, pero hay que saberlos diferenciar. Se escriben iguales, pero en la posición en que está en la oración, tenemos que saber cuándo está haciendo función de pronombre personal, el you, y cuándo está haciendo función de pronombre objeto, que es ti. En pronombre objeto es ti, y como pronombre personal es tú, usted o ustedes. ¿Ve? Como aquí que es usted. Pero ya cuando usted dice, el libro pertenece, the book belongs to you. ¿Ve? Pertenece a ti. El libro pertenece a ti. Y ti es un pronombre objeto. Seguimos. La casa es de Roberto. Después de es de, viene Roberto. Un nombre propio. Ahí usted traduce belongs to. The house belongs to, se le agrega la esa belong to porque es de, belongs to Robert. ¿Ok? Ahora, el apellido es de su padre. Hay un niño y no sé, en la conversación sale y la madre le dice, no, el apellido es de su padre. La madre le dice a la amiga, el apellido es de su padre. Ay, qué bonito apellido. Sí, el apellido es de su padre. No sé si han oído eso. Entonces, bueno, puede ser de su abuelo. Si no tiene padre el niño, entonces puede ser de la madre, no sé, de alguien que quiera adoptarlo. Un foster father, ¿entiendes? Un padre adoptivo. O pasa a un abuelo que quiera adoptarlo, ¿entiendes? Cosas así suceden, acontecen. Entonces el apellido es de su padre. The surname o the last name belongs to his father. Si es un muchacho del cual estamos hablando. Si es de una muchacha, belongs to her father. ¿Ok? Su. De pronombre, de adjetivo posesivo. Adjetivo posesivo, su. Ya ese su puede ser masculino o femenino, de quién nos estemos refiriendo. ¿Ok? Si es de un niño, es his father, el padre de él. Y si es de una niña, her father, el padre de ella. ¿Ok? Ahora, la tarea. Una vez explicado esto, pasamos a la tarea. Esto ha sido una clase bien larga, bilingües. Entonces, para culminar, yo espero que hayan entendido, es practicar esto una y otra vez. Vamos a continuar practicando en próximas clases porque continuamos con el verbo belong to y vamos a estar viendo esto hasta que se les pegue ahí. Pues antes de dictar la tarea, quiero que se suscriban, que den like, que comenten, que compartan con amigos, familiares, conocidos y nada, quiero que comenten si han entendido la clase, si les gustó, si
Todas esas cosas. Pues vamos para la tarea bilingües. Homework. Nosotros somos de aquí. Piensen bien ahí. Esa niña es de Francia. Esta tela es de algodón. El bizcocho es de vainilla. Esas naranjas son de verdad. Y coloqué otra parecida porque es que la gramática ahí es diferente. Las naranjas son de verdad. Fíjense que una dice, esas naranjas son de verdad. Y la otra, las naranjas son de verdad. Tienen que ver dónde está la diferencia y dónde está la gramática ahí, que hay que tener en cuenta. Pues, sin más ni menos, nos despedimos y hasta una próxima sección de Bilingües por el Mundo. See you soon, bilingües.